Hola queridos espectadores. Hoy los invitamos a acompañarnos en una historia intensa y profundamente emotiva entre Jung y Hwae-ka. Cuando Hwae-ka se pierde en una cueva profunda agotada y al borde de la desesperación, Jung no puede quedarse de brazos cruzados. Reúne todas sus fuerzas, sigue cada rastro y no se detiene ante nada para encontrarla. Con cada segundo que pasa, la preocupación en su corazón crece, pero él jamás se rinde. Finalmente, después de un esfuerzo incansable, Jung logra encontrar a Hwae-ka, exhausta, pero aún aferrándose a la esperanza de ser rescatada. El momento en que él la abraza con fuerza y le promete protegerla por el resto de su vida es simplemente conmovedor. Acompáñanos en el video para descubrir qué hizo Jung para rescatar a Hwae-ka y cómo su familia logrará superar esta dura prueba. Si te gusta esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Gracias por acompañarnos. Hwae-ka sigue avanzando con determinación en la oscuridad. A su alrededor las paredes de roca están frías y el eco de sus pasos resuena en el silencio del lugar. Sus piernas están agotadas, pero no se detiene porque sabe que afuera Jung y Tony la esperan con preocupación. El miedo sigue presente en su interior, pero se repite una y otra vez que no puede rendirse, que debe seguir buscando una salida. El teléfono que sostiene en la mano ya casi no tiene batería. La pantalla se apaga poco a poco y no logra conectarse con nadie. Los pensamientos la invaden como una tormenta, pero entiende que si pierde la calma, toda esperanza desaparecerá. Ya han pasado 2 días desde que cayó en esa cueva. No puede permitirse derrumbarse en la oscuridad. Aprieta los labios y sigue adelante aunque sus piernas parecen no responder. A lo lejos una pequeña luz tenue despierta nuevamente su esperanza. Tal vez he encontrado la salida, se dice a sí misma. Decide probar una dirección nueva, un camino que el día anterior no había intentado. Cada paso se vuelve más pesado, pero no puede detenerse. Confía en que esa luz al frente la guíe fuera de ese lugar de regreso con las personas que ama. Tengo que lograrlo, piensa Hwae-ka con los ojos llenos de determinación. Jung permanece sentado en silencio dentro de la habitación, con la mirada llena de preocupación fija en la ventana. Durante todo el día ha intentado comunicarse con Hwae-ka, pero no ha recibido ninguna respuesta. En su interior, la inquietud por la seguridad de la joven crece sin parar, dejándolo incapaz de estar tranquilo. A pesar de haber llamado a muchas personas, nadie ha visto a Hwae-ka. Jung no logra entender por qué ha desaparecido durante todo el día. Poco a poco, el miedo comienza a apoderarse de él. Sabe bien que Hwae-ka no es alguien que se aleje sin avisar, y está seguro de que debe haber una razón por la que no ha regresado. Cuanto más piensa, más angustiado se siente. La imagen de ella frágil y sola en la oscuridad le oprime el corazón. Antes Jung estaba acostumbrado a que ella siempre apareciera a tiempo, siempre a salvo y en calma, pero esta vez es diferente. No deja de preguntarse dónde estará, si estará bien y si le habrá ocurrido algo cuando él no estaba a su lado para protegerla. Toda la noche Jung no consigue dormir. No puede dejar de pensar en ella, en los momentos que compartieron, en las promesas y en los planes para el futuro. Ahora todo parece venirse abajo y no le queda otra opción que quedarse allí rezando para que ella esté a salvo mientras espera desesperadamente alguna noticia suya. Justo cuando Jung estaba sentado en casa con la preocupación envolviéndolo por completo, la puerta se abrió de repente. Una joven entró con el rostro lleno de inquietud. Jung levantó la cabeza, los ojos aún cargados de ansiedad, y al verla entrar, se puso de pie para saludarla. «Hola, busco a Hwae-ka», dijo la joven con la voz algo nerviosa. Jung la invitó a pasar, aunque su inquietud no disminuía. «¿La buscas por algún asunto?». La joven dudó unos segundos antes de responder. «Hwae-ka fue a buscar medicina para mí. Entró al bosque desde muy temprano.
Estoy muy preocupada y no sé si ya regresó. Las palabras de la joven dejaron a Jung helado. No podía creer que Joaika hubiera ido sola al bosque, y menos aún sabiendo que todavía no había vuelto. Fue al bosque a buscar medicina. ¿Por qué no me avisó? Seguro debía haber una razón. La joven negó suavemente con la cabeza bajando la mirada. No quise molestar. Joaika dijo que quería ayudarme. Solo sé que fue sola y no sé si le habrá pasado algo. El corazón de Jung se encogió. Ya no podía esperar más. Se dirigió apresuradamente hacia la puerta sin decir mucho más. Gracias, tengo que ir a buscarla ahora mismo. En ese mismo instante Jung salió corriendo y dejó una última instrucción. Tony, quédate en casa. Voy a buscar a Joaika de inmediato. Joaika avanza por el camino oscuro con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y la mano apretando el teléfono que está a punto de quedarse sin batería. La oscuridad sigue siendo densa, pero después de tantos días luchando por fin, encuentra un rayo de luz al final del camino. La esperanza se enciende dentro de ella como una ola poderosa que la empuja hacia adelante. Cuando se acerca al final del sendero, el teléfono de repente recupera señal. La luz de la pantalla ilumina su rostro agotado. Joaika desbloquea el móvil con rapidez y con las manos temblorosas marca el número de Jung. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero en su interior siente un pequeño alivio al saber que está a punto de ser rescatada. Al otro lado de la línea, Jung reconoce su voz de inmediato. Joaika, ¿dónde estás? ¿Estás bien?, pregunta Jung con urgencia, la voz cargada de preocupación. Joaika intenta mantener la calma. Jung, encontré una salida. Estoy bien, solo que estoy muy cansada, respira hondo. No sé cómo volver, pero estoy segura de que estoy a salvo. Jung percibe el agotamiento en su voz, pero una sensación de alivio lo envuelve al saber que sigue con vida. Quédate ahí y no te muevas. Voy a ir a buscarte. No te preocupes. Ya no estarás sola. Joaika asiente, aunque sabe que Jung no puede verla. Una profunda calma la invade. Sabe que él llegará y con solo pensar en eso, el miedo desaparece. Jung corre apresurado hacia Joaika al verla de pie frente a él con los ojos cansados y el teléfono aún apretado en la mano. Todo su cuerpo parece completamente agotado, pero su mirada se ilumina en el instante en que lo ve. Al reconocer a Jung, las lágrimas brotan sin control. Toda la angustia y el cansancio acumulados durante esos días se desbordan de golpe. Quiere correr hacia él, pero sus piernas rendidas ya no responden. Cuando Jung llega hasta ella, no dice una palabra. Simplemente la estrecha con fuerza entre sus brazos. El calor de su cuerpo le devuelve a Joaika una sensación de seguridad profunda, como si el frío y el miedo que la habían acompañado durante tanto tiempo se desvanecieran por completo. Jung la abraza con más fuerza, con el corazón encogido al verla tan delgada y exhausta. Ya estás a salvo, estoy aquí, dice Jung, con una voz llena de consuelo. Con cuidado la levanta y la carga en su espalda, protegiéndola como si quisiera apartarla de todo el dolor y el peligro que ha vivido. Joaika siente su calor, apoya suavemente la cabeza en su hombro y cada paso de Jung se convierte en la única esperanza que la guía de regreso a un lugar seguro. Ella ya no tiene miedo. A su lado todo se vuelve tranquilo. Te llevaré a casa, a un lugar seguro, susurra Jung mientras avanza con paso firme, decidido, sin que nada pueda detenerlo. Cuando finalmente llegan a casa, el cuerpo de Joaika ya no aguanta más. Jung la lleva con cuidado hasta el interior, cerrando la puerta detrás de ellos como si quisiera dejar todo el peligro afuera. El silencio del hogar contrasta con Nung Ngai Dai Jai Sohai Ma Ko Boa Traikwa. Joaika se deja apoyar en él, respirando con dificultad mientras Jung la guía lentamente hacia el sofá. Siéntate aquí. Despacio le dice Jung con voz suave pero firme. No te muevas, déjame ver tu pierna.
Huayca asiente en silencio. Sus manos todavía tiemblan no solo por el dolor físico, sino por el cansancio acumulado y la tensión que recién empieza a soltarse. Cuando se sienta, siente un pinchazo agudo en la pierna herida y aprieta los labios para no gemir. Hung lo nota de inmediato. «Tranquila, ya pasó todo. Ahora estás a salvo», dice él arrodillándose frente a ella. Con mucho cuidado, Hung observa la pierna de Huayca. Hay rasguños moretones y una herida más profunda cerca del tobillo, inflamada por el esfuerzo y el tiempo sin atención. Al verla, el pecho de Hung se aprieta de nuevo. No puede evitar imaginar lo que ella tuvo que soportar sola en la oscuridad sin ayuda. «¿Te duele mucho, verdad?», pregunta, aunque la respuesta es evidente. «Un poco», responde Huayca en voz baja. «Pero ahora que estoy aquí, ya no me duele tanto». Hung se levanta rápidamente para buscar el botiquín. Mientras prepara todo, habla con calma como si cada palabra fuera un ancla para mantenerla tranquila. «Escúchame, Huayca. Quédate sentada, no intentes levantarte. Voy a limpiar la herida y luego descansamos. Sí, no tienes que hacer nada más hoy». Ella lo mira, los ojos aún húmedos, y asiente otra vez. «Gracias, Hung. Pensé que no iba a salir de ahí». Hung se detiene un segundo, respira hondo y vuelve a acercarse a ella. «No digas eso», dice con suavidad. «Mientras yo esté aquí, no te voy a dejar sola nunca más». Empieza a limpiar la herida lentamente. Cada movimiento es cuidadoso, atento a cualquier gesto de dolor. Cuando Huayca se estremece, él se detiene de inmediato. «Avísame si duele demasiado», le dice. «No tienes que aguantar sola otra vez». Huayca cierra los ojos un momento. El ardor de la herida es real, pero más fuerte es la sensación de alivio al estar en casa, al sentir las manos de Hung firmes y cálidas cuidándola. «Duele, pero está bien», susurra. «Es diferente, porque ahora no estoy sola». Hung sonríe con tristeza y ternura a la vez. «Nunca más», responde. «Eso te lo prometo». Cuando termina de limpiar y vendar la pierna, se asegura de que esté bien apoyada. Luego se sienta a su lado sin prisas, sin decir nada durante unos segundos. El silencio ya no es pesado, es un silencio tranquilo, protector. Huayca apoya la cabeza en el respaldo del sofá, respirando más despacio. El cansancio empieza a vencerla. «Hung», murmura, «gracias por venir a buscarme. Si no fuera por ti». «No pienses en eso», ahora la interrumpe con suavidad. «Descansa, tu cuerpo necesita recuperarse». Él toma una manta y la cubre con cuidado. Luego se sienta más cerca para que ella sepa que no se va a ir a ningún lado. Huayca abre los ojos un momento y lo mira. «¿Te quedarás aquí?», pregunta con un hilo de miedo todavía en la voz. «Sí», responde Hung sin dudar. «Me quedaré. Todo el tiempo que haga falta». Esa respuesta es suficiente. Huayca cierra los ojos de nuevo. Las lágrimas caen en silencio, pero ya no son de miedo sino de alivio. Su respiración se vuelve lenta y profunda. Hung la observa dormir con el corazón aún inquieto, pero lleno de determinación. Sabe que el dolor no desaparecerá de inmediato, ni el físico, ni el emocional, pero también sabe algo con total certeza: mientras ella esté a su lado, él hará todo lo posible para que nunca vuelva a enfrentarse sola a la oscuridad. En esa casa, por primera vez en muchos días, la calma vuelve poco a poco, y aunque las heridas tardarán en sanar, Huayca ya no tiene que luchar sola. Cuando la noche cae por completo sobre la casa, todo parece detenerse. El sonido del viento afuera es suave, casi imperceptible, y dentro solo se escucha la respiración tranquila de Huayca mientras duerme profundamente. Su cuerpo, agotado tras tantos días de lucha, por fin se rinde al descanso que tanto necesitaba. La luz tenue de la lámpara ilumina su rostro sereno, muy distinto al de horas antes, marcado por el miedo y el cansancio. Hung permanece sentado a su lado sin apartarse ni un instante. Sus ojos recorren cada detalle como si necesitara comprobar una y otra vez que ella realmente está ahí a salvo.
En su mente aún resuenan los peores escenarios que imaginó mientras la buscaba la oscuridad del bosque, el silencio de la cueva, la posibilidad de no volver a verla. Ahora verla dormir frente a él es como una respuesta silenciosa a todas esas oraciones que repitió sin descanso. Se inclina un poco y acomoda mejor la manta sobre su cuerpo con un gesto lento y cuidadoso, temiendo despertarla. Luego apoya la espalda contra el sofá y deja escapar un suspiro largo profundo. Recién en ese momento se permite sentir el cansancio que había mantenido a raya. Sus manos aún tiemblan levemente, no por debilidad, sino por la descarga de emociones acumuladas. Jung piensa en Joaika, en su fortaleza silenciosa. Sabe que no fue solo la suerte la que la sacó adelante, sino su voluntad de no rendirse, incluso cuando el miedo y la soledad amenazaban con quebrarla. Ese pensamiento lo llena de admiración y también de culpa. Culpa por no haber estado allí desde el principio, por no haber podido evitar que pasara por algo tan duro. Ya pasó. Susurra casi sin voz, más para sí mismo que para ella. Todo ya pasó. Las horas avanzan lentamente. En algún momento, Joaika se mueve un poco y frunce el ceño como si un recuerdo oscuro intentara colarse en su sueño. Jung reacciona de inmediato, toma su mano con suavidad. Al sentir el contacto, ella se calma, su expresión se relaja y vuelve a respirar con normalidad. Ese pequeño gesto confirma algo que ambos ya saben, aunque no siempre lo digan: la presencia del otro es su refugio. Al amanecer, una luz suave se cuela por la ventana. Joaika abre los ojos despacio, desorientada al principio. Tarda unos segundos en reconocer dónde está. Luego ve a Jung dormido en la silla con la cabeza inclinada hacia adelante, todavía sosteniendo su mano. En ese instante, una emoción profunda le llena el pecho. No necesita palabras para entender que él no se movió de allí en toda la noche. Jung, susurra con voz ronca. Él se despierta de inmediato como si no hubiera dormido en absoluto. ¿Te duele? ¿Te sientes mal?, pregunta preocupado. Joaika niega con la cabeza. No, solo quería saber si estabas aquí. Jung sonríe, una sonrisa cansada pero sincera. Te dije que no me iría. Ella aprieta suavemente su mano. Aunque el dolor en la pierna sigue ahí, ya no la asusta. Está en casa, está con él, y eso cambia todo. Permanecen en silencio unos segundos, compartiendo una calma que parecía imposible poco tiempo atrás. Afuera, el día comienza como cualquier otro, pero para ellos es un nuevo comienzo. No borra lo ocurrido, pero lo transforma en algo distinto, una prueba superada, una herida que con el tiempo sanará. Gracias por encontrarme, dice Joaika, al fin con la voz firme. Gracias por no rendirte. Jung la mira a los ojos. Siempre te buscaría, responde. Donde sea. No hacen promesas grandiosas, no hablan del futuro en términos lejanos. Ambos saben que la vida no siempre es predecible, pero en ese momento la certeza es simple y suficiente: ya no están solos. Mientras el sol sube lentamente, la casa se llena de una luz cálida. Joaika se recuesta de nuevo más tranquila y Jung se queda a su lado acompañándola. Afuera quedaron el miedo, la oscuridad y la desesperación. Dentro, aunque aún haya dolor y recuerdos difíciles, empieza a crecer algo más fuerte: la calma, la confianza y la esperanza de seguir adelante juntos.